Capítulo 11. Asterión y Narcisa. Parte 2. Asterión, debes recordar que cuando transfiguras algo encantado, no debes alterar las runas escritas en la parte interior del objeto. Estas runas son los engranajes que mantienen todo en orden. Una vez que se altere incluso una de las runas, se romperá todo el encantamiento. Mientras ordenaba la ropa, pieza por pieza, preparándose para comenzar a transfigurar, Narcisa no se olvidó de dar instrucciones a Asterión, quien escuchó atentamente cada palabra. Al mirar la ropa medieval, Narcisa resopló y sacó su propia varita, negra y elegante, de unos 24 centímetros de largo. Con un movimiento de su muñeca y manos, la punta de la varita brilló de color rojo. La apuntó a la prenda de vestir en cuestión y comenzó el complicado proceso de transfiguración. Una fuerte voluntad retorció y alteró la tela misma de la tela. El material cambió según la voluntad de Narcisa, tomando la forma que ella deseaba y quería. Unos momentos después, una prenda completamente nueva apareció frente a Asterión. Unos sencillos pantalones negros. Pronto, aparecieron camisas blancas de manga larga, cinturones, zapatos. Narcisa transfiguró cientos de prendas en menos de 10 minutos. Hacía tiempo que no usaba tanta transfiguración. La profesora McGonagall estaría muy orgullosa si lo viera, murmuró Narcisa para sí misma, mirando los cientos de prendas que volaban de vuelta al armario con un movimiento de su varita. ¿Qué opinas, Asterión?, preguntó Narcisa, mirando al niño de 9 años, casi 10. Una exhibición magnífica, dijo Asterión con sinceridad. Era realmente mágico ver la materia obedeciendo las órdenes de Narcisa. Entendía perfectamente por qué los magos consideraban a todas las demás razas inferiores. Este poder, el poder de dar forma a la realidad con un simple movimiento de la mano, era realmente extraordinario. En un sentido literal, los magos eran dioses ligeramente menos poderosos. Serás aún más extraordinario en esta disciplina dada tu técnica innata. Tal vez en el futuro, podrías transfigurar una ciudad entera si lo deseas. Sin duda sería una escena registrada en los anales de la historia, le dijo Narcisa a Asterión mientras la imagen de sus propias palabras aparecía en su mente, una escena que realmente deseaba presenciar. Asterión entendió por qué Narcisa dijo eso. Su técnica innata era muy similar a la magia de transformación en ciertos sentidos. Tal vez sería la disciplina más fácil para él en Hogwarts. También recordó el pináculo de la transformación. Animago. Un mago que se transformaba físicamente en un animal específico. Había tan pocos en Inglaterra que se podían contar con los dedos, pero obviamente, el recuento no podía ser tan bajo. Asterión supuso que muchos animagos nunca se registraban en el Ministerio de Magia. La razón era bastante obvia. Las cartas del triunfo no deberían revelarse hasta un momento de vida o muerte. Solo los tontos revelarían todas sus habilidades a alguien. Si recordaba bien, el padre de Harry, James Potter, y todos sus amigos eran animagos no registrados. James era aún más extraordinario, se convirtió en animago mientras aún asistía a Hogwarts. En la realidad original, desafortunadamente, Harry no heredó el fuerte talento de su padre para la transformación ni las extraordinarias habilidades de su madre para hacer pociones, solo el talento más inútil de James para volar en escobas. Asterión se preguntó en qué animal se transformaría cuando llegara el momento. Le gustaría ser una pantera o una criatura voladora si fuera posible. Sentada en la cama, Narcisa miró a Asterión con una mirada fría y dijo: ahora que terminamos con tu ropa, comenzaremos a prepararte. ¿Prepararme para qué? Asterión frunció el ceño, ligeramente confundido. Bueno, tenemos alrededor de 6 meses para convertirte de un plebeyo rudo en un verdadero príncipe encantador, respondió Narcisa con una sonrisa bastante sádica, a los ojos del joven Asterión. No entiendo la prisa. Asterión miró confundido a la mujer elegantemente sentada en su cama. Arcturus le había aconsejado que fuera despacio con el chico, pero Narcisa pensaba lo contrario. No solo tenía que enseñarle etiqueta, lo que consumía mucho tiempo, sino también lecciones de política y esgrima, todo en un breve período de 6 meses. En cuanto al plazo de 6 meses, los jóvenes herederos suelen ser presentados a la sociedad mágica a la edad de 10 años, lo que se celebra con un gran baile de máscaras. Cumplirás 10 años en 6 meses, y 10 es normalmente la edad en la que los herederos de las casas nobles son presentados formalmente a otras casas poderosas.
Particularmente para la casa de Black, que reunirá a casi todas las casas nobles de Inglaterra y posibles nobles de otros países para celebrar tu cumpleaños, explicó Narcisa con paciencia, sin dejar nada fuera. Entiendo. No perdamos tiempo, Narcisa. Sabía que debutaría formalmente en la sociedad mágica, y Asterión se puso serio. No quería avergonzarse a sí mismo ni a Arcturus, quien lo había cuidado con tanta devoción durante el tiempo que estuvieron juntos. A sus ojos, Arcturus ya era su abuelo. Narcisa asintió muy complacida. El entrenamiento no tenía sentido si no te esforzabas por mejorar, y el chico al menos tenía esa mentalidad. Eso la dejaba satisfecha, sobre todo en comparación con cuando intentaba enseñar a sus propios hijos. Eran como ratas corriendo de un lado a otro sin importarles las lecciones que impartía. Comencemos por aprender a sentarse correctamente en la silla para diversas ocasiones, dijo, levantándose de la cama y colocando una silla en el centro de la habitación. Asterión escuchó atentamente y preguntó cuándo fue necesario. De noche, el mismo día. ¿Cómo fue tu primera lección, Asterión? Sentado en la mesa del comedor, Arcturus preguntó mientras se limpiaba la comisura de la boca con un pañuelo blanco. ¿Disfrutaste de su enseñanza? Sí, es una buena tutora, respondió Asterión. Su mirada se fijó brevemente en el pudín de chocolate, pero luego volvió su atención al viejo patriarca Black. Puedo ver fácilmente que me gusta. Es sarcástica, inteligente y una mujer con una gran fuerza de voluntad. Arcturus mostró una expresión de alivio al escuchar esto. Es bueno ver que se llevan bien. Me tranquiliza saber que no estarás solo cuando la muerte me reclame, dijo, mostrando una cálida sonrisa mientras miraba a su bisnieto. Con sus palabras, la atmósfera en el comedor se volvió sombría y pesada. Al darse cuenta de la atmósfera, Arcturus soltó una risa baja y profunda. Arcturus miró al niño de 9 años y dijo, Asterión, la muerte para mí es un alivio. Me reuniré con mi esposa, mis hijos, nietos y todos los que amé en la vida. He vivido una vida larga y agotadora, luché la mayor parte de ella. Por ahora, solo quiero descansar. Al ver el rostro sombrío del niño, Arcturus agregó, por supuesto, solo me iré de este mundo cuando te vea convertirte en un hombre digno y poderoso. El rostro de Asterión se iluminó con sus palabras. Miró directamente a los ojos negros de Arcturus y respondió con una mirada determinada. No te decepcionaré, abuelo. Eso es bueno, Asterión. Necesitas querer mejorar para ser mejor. Arcturus estaba muy complacido con las acciones de su bisnieto. Capítulo 12. Asterión y Narcisa. Parte 3. 4 de octubre de 1990. Asterión observó cómo Narcisa entraba en la sala de entrenamiento con unas mallas negras y un sujetador deportivo a juego, mostrando con orgullo sus pechos de tamaño considerable. Su vientre tonificado y sexy se contraía suavemente con cada paso, sus piernas largas, delgadas y poderosas la llevaban con confianza. En una mano llevaba unos guantes de la UFK mientras se ponía el otro guante con la ayuda de la boca. Asterión, de casi 10 años, tenía el cuerpo de un joven de 13 años, llevaba solo pantalones deportivos grises y guantes en la mano. Estaba sin camisa, mostrando un cuerpo que empezaba a desarrollar líneas musculares. ¿Lista?, preguntó. ¿Sí?, respondió él. Narcisa, con los puños apretados cerca de la cara, se acercó rápidamente y lanzó un puñetazo de derecha. Usó energía mágica para reforzar su cuerpo, haciendo que ese puñetazo casi superara la velocidad del sonido. Asterión esquivó el feroz puñetazo, se inclinó hacia un lado y contraatacó con un puñetazo de izquierda con la misma cantidad de energía mágica. Crash. El puñetazo impactó en el brazo de Narcisa, que había defendido hábilmente, anticipándose al ataque del chico. Fue empujada hacia atrás varios metros, pero antes de que Asterión pudiera emocionarse, se dio la vuelta y pateó sin piedad las costillas de su prima. Asterión solo tuvo tiempo de reforzar su cuerpo con energía mágica antes de verse obligado a retroceder varios pasos, sintiendo un dolor agudo en las costillas. Al parecer, el golpe le había fracturado algunas costillas, pero nada que una poción curativa no pudiera arreglar. Pero antes de que tuviera tiempo de recuperarse, Asterión vio a Narcisa venir hacia él, y se dio cuenta de lo mal que estaba la situación cuando varios puñetazos impactaron sin descanso en su rostro. A pesar de la paliza, Asterión intentó defenderse levantando los brazos.
Soportó 5 segundos de golpes capaces de perforar tanques y luego pateó a su tutor en el estómago. Narcisa sonrió sádicamente y agarró la espinilla de Asterión, a pesar del fuerte impacto. Asterión sabía que estaba en peligro en esa posición e intentó liberar su pierna. Sin embargo, antes de que pudiera lograrlo, se encontró en el aire, con el codo de Narcisa golpeándolo de lleno en el centro de su pecho. Urk. Abrió la boca y escupió una pequeña cantidad de saliva. Asterión solo sintió el aire salir dolorosamente de sus pulmones mientras caía con fuerza al suelo. Las náuseas y el mareo dejaron su cerebro en blanco por unos momentos mientras respiraba con dificultad. Estás mejorando para alguien que solo ha estado entrenando durante unos días. Lograste reaccionar y contraatacar a pesar de los golpes, lo cual es loable, Asti, comentó Narcisa, limpiándose las pequeñas gotas de sudor de la frente. Aunque la pelea duró menos de 3 minutos en total, la cantidad de esfuerzo de ambos lados fue significativa, ya que estaban utilizando grandes cantidades de energía mágica para reforzar sus cuerpos. Esto era algo que muchos magos evitaban hacer durante mucho tiempo, ya que podía sobrecargar el cuerpo. Durante una pelea, era especialmente fatal fatigarse demasiado rápido. Aún así, recibí una paliza de tu parte, Cisi, respondió Asterión, todavía acostado, recuperando gradualmente el aliento y sentándose en el suelo. Extendió su mano hacia Narcisa, aparentemente pidiéndole que lo levantara. No te subestimes. Solo has estado entrenando durante 2 días. Tengo una amplia experiencia de combate luchando contra magos malditos, a diferencia de ti, que solo has luchado contra espíritus malditos poco inteligentes, respondió Narcisa, tomando su mano y poniéndolo de pie. Tocó suavemente el moretón morado debajo de su ojo derecho, donde había aterrizado su primer golpe. Asterión sabía que ella tenía razón, pero no podía cambiar el hecho de que odiaba perder. Para él, significaba debilidad. Sin embargo, la derrota no lo desanimó. Solo alimentó su deseo de volverse más fuerte y superar sus propias debilidades. ¿Otra vez? Narcisa preguntó, notando la determinación en los ojos del chico. Asterión asintió y volvió a su posición de pelea. Esta vez, Asterión no esperó a que Narcisa atacara. Lanzó un puñetazo con su mano derecha, su mano dominante cargada con una gran cantidad de energía mágica. Narcisa naturalmente se defendió contra el puñetazo, pero no esperaba una andanada de puñetazos extremadamente poderosos cayendo sobre ella. Cada puñetazo de Asterión llevaba una cantidad sustancial de energía mágica, haciéndole sentir que sus huesos estaban a punto de romperse en cualquier momento. Sabiendo que no podría soportar esto por mucho más tiempo, Narcisa pateó la pierna derecha de Asterión, lo que le hizo perder el equilibrio. Narcisa aprovechó la oportunidad, girando y pateando el pecho del chico. Sin embargo, Asterión lo esperaba y atrapó la poderosa patada, ignorando el impacto, lo que lo hizo inclinarse ligeramente hacia atrás. Creo que te tengo, Cisi. Asterión mostró una mirada emocionada en sus ojos a pesar del intenso dolor en sus manos. Mientras la sujetaba por la pierna, le dio una patada en el abdomen, golpeándola y haciéndola gruñir por el golpe. Pero antes de que pudiera sentirse triunfante, Narcisa logró liberarse. Como una ágil serpiente, agarró rápidamente los hombros de Asterión y envolvió sus piernas alrededor de su cuello, encerrándolo con sus muslos. Luego, giró su cuerpo, provocando que ambos cayeran al suelo. Sorprendido por el infame movimiento, Asterión se encontró incapaz de escapar de las suaves pero poderosas piernas de Narcisa, que lo mantenían firmemente en su lugar, dejándolo inmóvil. Trató de liberarse, pero cada intento resultó en que el aire en sus pulmones se volviera cada vez más escaso, peligrosamente cerca de la asfixia. Al darse cuenta de que no podía escapar, golpeó 3 veces su muslo, señalando su rendición. Naturalmente, Narcisa soltó al niño, que respiró rápidamente, tratando de recuperar el aire perdido en sus pulmones. Esta ronda fue mejor que la anterior. Usaste mis debilidades en mi contra, pero sentí que te relajaste cuando me pateaste, permitiéndome la oportunidad de escapar y contraatacar, elogió Narcisa a Asterión, poniéndose de pie y tocando ligeramente su abdomen ligeramente magullado. Sin embargo, no dudó en reprenderlo. No debes relajarte en ningún momento durante la pelea, Asti. Pero puedo ver por qué lo hiciste. Probablemente solo peleaste contra espíritus malditos débiles que nunca te presionaron. Eso te está influenciando sutilmente.
Tengo que sacarte eso aún más para que olvides ese mal hábito. Asterión sabía que ella tenía razón. Se dio una bofetada en la cara con ambas manos para salir de ese estado y se puso de pie nuevamente, listo para recibir otra paliza. ¿Otra vez?, preguntó Narcisa. Hagámoslo, respondió, con seriedad en su voz. Asterión respiró profundamente y se concentró por completo. Volvió a su posición, con los puños en alto cerca de su cara, listo para atacar o defender en cualquier momento. Narcisa tenía razón, Asterión lo sabía. Nunca se había movido mucho durante las peleas. Baskerville siempre hacía su trabajo a la perfección, lo que lo volvía perezoso y descuidado. Tuvo suerte de no haber luchado contra un espíritu maldito humanoide inteligente. De lo contrario, estaría muerto. Capítulo 13. Asterión y Narcisa. Parte 4. Asterión yacía en el suelo completamente exhausto, su pecho subía y bajaba rápidamente, su cuerpo cubierto de sudor y moratones. A su lado, Narcisa no estaba muy diferente, agotada y cubierta de moratones, especialmente en la región abdominal y algunos en su rostro. Pero ya fuera Asterión o Narcisa, ambos exhibían una mirada satisfecha en sus rostros, sabiendo que se habían vuelto más fuertes con cada sesión de lucha. Al mirar los moratones en el hermoso rostro de su prima de 30 años, Asterión extendió la mano y acarició suavemente su mejilla con una mirada de disculpa, aunque su propio rostro permaneció inexpresivo. Sus dedos se deslizaron sobre su piel ligeramente sudorosa, deslizándose suavemente. Lo siento, Cissy, no quise lastimarte, su voz suavizada tenía un dejo de culpa. Qué dulce de tu parte, pero no soy una chica débil, Asti. Además, mírate a ti misma antes de preocuparte por mí, dijo Narcisa, su voz fría pero melódica, sonando como un susurro similar a la silenciosa brisa nocturna. Sería una mentira decir que la preocupación de Asterión no le calentó el corazón. Este era un sentimiento que solo había experimentado con su familia. Ni siquiera su estúpido esposo o sus hijos podían descongelar su corazón helado, agobiado por todo el dolor que sintió cuando dejó esta mansión y vio el mundo como realmente es. Asterión parpadeó un par de veces, procesando lo que acababa de escuchar, y mostró una pequeña sonrisa, apenas perceptible si no mirabas con atención. Parecía común, incluso mundano, para alguien que siempre tenía algo así, pero la sensación de tener a alguien más preocupado por tu bienestar era algo que solo aquellos que nunca lo habían tenido podían apreciar realmente. Era algo que Narcisa notó, y mostró una mirada ligeramente apagada. Era la primera vez que veía a Asterión sonreír en estos 5 meses de tutoría, y eso la hacía feliz. Realmente significaba que los dos se habían vuelto aún más cercanos. Necesitaba a alguien en este momento, especialmente ahora, con las cosas cada vez más insoportables en la mansión Malfoy. Ella dejó escapar un suspiro pesado, algo triste, que Asterión notó, y entrecerró los ojos pensativamente. Vamos a tomar una ducha, el sudor me está incomodando, dijo Narcisa de repente, levantándose del suelo mientras extendía su mano hacia su primo. Asterión tomó su mano y se puso de pie, estando de acuerdo con sus palabras, y ambos salieron de la sala de entrenamiento. Asterión todavía estaba descubriendo cuántos lugares había en esta mansión de 1000 años. Ella dejó escapar un suspiro pesado, algo triste, que Asterión notó, y entrecerró los ojos pensativamente. Vamos a ducharnos, el sudor me está incomodando, dijo Narcisa de repente, levantándose del suelo mientras le extendía la mano a Asterión. Asterión tomó su mano y se puso de pie, estando de acuerdo con sus palabras, y ambos salieron de la sala de entrenamiento. Asterión todavía estaba descubriendo cuántos lugares ocultos había en esta mansión de 1000 años de antigüedad. Narcisa se quitó el sujetador deportivo, tirándolo casualmente al suelo del baño, liberando sus grandes pechos y sus rosados pezones. Luego se inclinó para quitarse los leggings y la ropa interior negra, sin ninguna preocupación en el mundo, exponiendo completamente su desnudez a Asterión. Mientras Asterión miraba el hermoso cuerpo desnudo frente a él, no pudo evitar sentir desdén por Lucius Malfoy, un hombre heterosexual que no podía apreciar a una diosa griega. Merecía atragantarse con un plátano por su falta de apreciación. Después de admirar por un rato la hermosa vista, Asterión también se quitó la ropa, en su caso, el pantalón de chándal gris.
Levantando la cabeza y mirando al frente, vio a Narcisa junto a la bañera de mármol en el centro del lujoso baño, toda la superficie del agua cubierta de delicadas burbujas plateadas. Narcisa primero levantó su pierna y la colocó en el agua caliente a la temperatura adecuada, luego se sumergió por completo en la bañera, acomodándose mientras dejaba escapar un delicioso y reconfortante suspiro. Asterión se acercó y entró en la bañera junto a ella, acomodándose en el valle entre sus pechos y relajándose por completo al sentir el agua caliente sumergir su cuerpo. Narcisa mojó su cabello con el agua y las burbujas del baño, luego acarició suavemente su cuero cabelludo con sus uñas. Asterión cerró los ojos y gimió con el celestial consuelo que estaba sintiendo en este momento. Cisi, me mimas demasiado. Una grieta entre sus ojos cerrados se abrió cuando Asterión se quejó con una voz fría, muy suave, pero no se movió ni un centímetro. Solo un tonto haría algo así. Dadas las circunstancias únicas del momento, no era algo poco común en su vida diaria. Se habían bañado juntos antes, e incluso habían dormido juntos muchas veces. Nunca ocurrió nada perverso. Simplemente se sentían cómodos en presencia del otro. Narcisa continuó acariciando su sedoso cabello con una mano, mientras que la otra mano se deslizaba suavemente sobre el cuello, el hombro y el abdomen de Asterión, limpiando el sudor de su sesión de entrenamiento anterior. Cisi, siento que algo te preocupa. Estás pasando más tiempo en la mansión Black que con tu propia familia. Su preocupación era genuina. En los 5 meses que habían pasado juntos, él había estado a su lado la mayor parte del tiempo, comenzando gradualmente a ver a Narcisa como una hermana mayor que nunca había tenido en 2 vidas. Verla ocultar sus angustias hizo que su corazón doliera como si una mano invisible lo estuviera aplastando, dejándolo extremadamente ansioso. Para alguien que rara vez expresaba sus sentimientos y prefería sufrir solo, era una situación increíble que nunca imaginó vivir años atrás en el orfanato. Los movimientos de Narcisa se detuvieron abruptamente ante su repentina pregunta. Lo miró a los ojos, que parecían hermosos rubíes, y notó la preocupación reflejada en su mirada, que la conmovió profundamente. En un impulso, lo abrazó, aplastándolo contra su pecho como si quisiera fundirse con el niño. Dime qué está pasando, susurró Asterión en su oído, con el rostro aún enterrado en su pecho suave y reconfortante, sosteniendo su cuerpo ligeramente tembloroso, su voz llena de dulzura, para nada como la de un chico frío habitual. No necesitas preocuparte, Asti. Como dije antes, no soy una mujer débil, pero tu preocupación me calienta el corazón. Gracias. Narcisa sostuvo el rostro del chico y apoyó su frente contra la de él, sus narices se tocaron mientras se miraban a los ojos, intercambiando miradas aparentemente frías, pero detrás de sus miradas gélidas, se escondía una preocupación genuina. Asterión estaba muy molesto con sus palabras. Ella realmente no le dijo lo que la preocupaba. Resopló en voz alta para expresar su insatisfacción y se dio la vuelta, ya no queriendo mirarla a los ojos. Había intentado con todas sus fuerzas abrirse a esta mujer, pero ella realmente lo había rechazado. Narcisa mostró una extraña sonrisa en sus labios, al ver su reacción, y lo abrazó por detrás, susurrándole con valentía en el oído. Asti, me doy cuenta de que te amo. ¿Qué debo hacer? El cuerpo de Asterión se puso rígido ante sus palabras. No se dio la vuelta, pero respondió de todos modos. Eso es natural, somos hermanos espirituales. Su respuesta, con un doble sentido, parecía estar de acuerdo con sus palabras. Narcisa besó su cabello y se quedó en silencio, saboreando este momento, ya que sentía que en el futuro, sería difícil encontrar tiempo para algo así nuevamente. Capítulo 14. Asterión y Narcisa. Parte 5. En la gran cama con dosel y sábanas negras, Asterión yacía mirando hacia el techo de roble, intrincadamente tallado con el escudo de armas de la casa Black. Un cuervo con alas extendidas y ojos rojos. Los cuervos, en muchas civilizaciones, eran mensajeros de la muerte, y se creía que traían mala suerte y un desastre inminente si se los veía. Un símbolo de muerte que Corvinus Black adoptó con el escudo de su familia, bastante apropiado si le preguntas a Asterión. Con el sonido de la puerta del armario al cerrarse, Asterión salió de su ensoñación. Miró hacia un lado y encontró a Narcisa, que llevaba un camisón de encaje negro. El encaje floral en la parte superior no ocultaba sus pechos en absoluto, y la parte inferior transparente también revelaba su lencería de encaje negro.
Narcisa retiró el edredón y se subió a la cama, acomodándose cómodamente al lado de Asterión. Ella se recostó de costado, apoyando el codo en la almohada y la cabeza en la mano, mirando al muchacho aún despierto con expresión serena. ¿No puedes dormir?, preguntó, su voz fría le brindó un extraño consuelo a Asterión. No exactamente, solo estoy pensando en algo, respondió él, manteniendo la mirada fija en el escudo de armas de la casa negra en el techo de roble de la cama con dosel, luciendo algo desconcertado por algo. Narcisa asintió y acercó su cuerpo al de ella, colocando su cabeza contra su pecho, tratando de brindarle consuelo y ayudarlo a pensar en silencio. ¿En qué estás pensando?, preguntó Narcisa suavemente, acariciando su cabello suave y sedoso. Los planes de mis predecesores, respondió Asterión, inhalando el suave aroma a rosas que exudaba Narcisa. Por alguna razón, el olor lo calmó casi instantáneamente. ¿Es algo muy desafiante?, continuó preguntando Narcisa. Difícil es un eufemismo, es un plan descabellado que he adoptado como los que me precedieron. A veces, me pregunto si estoy loco por aceptar participar en un plan así. Asterión hundió la cabeza en el hueco entre sus pechos, su tono teñido de sarcasmo. Besando su frente con ternura, Narcisa habló con su voz fría. La cordura está sobrevalorada, todos estamos locos de una forma u otra, solo escondemos nuestro lado feo detrás de una máscara que nos ponemos para que otros lo vean y lo encuentren hermoso. No creo que tengas un lado feo, pero está bien, supongo que estoy de acuerdo con tus palabras. Asterión la miró directamente a los ojos y dijo, su mirada gradualmente se volvió somnolienta. No estaba mintiendo. Para él, Narcisa o Arcturus no tenían un lado feo. A sus ojos, parecían más genuinos que cualquier persona que hubiera conocido en 2 vidas. Asti, mañana vamos a Gringotts para realizar tu prueba de herencia, dijo, acariciando su cabello, manteniendo a Asterión despierto aún más tiempo. ¿Algún problema con eso?, al notar la preocupación en su tono, Asterión preguntó, confundido. Tienes que prepararte para las miradas y susurros que escucharás cuando aparezcas allí, dijo, su voz fría con un tono de preocupación. Estoy acostumbrada a recibir miradas desde que era pequeña. Asterión realmente no veía razón para la preocupación de su primo. ¿No era normal que él llamara la atención? No estoy hablando de ese tipo de atención. Asti hizo una pausa por un momento, lo miró y continuó hablando. ¿Sabes cuántos señores oscuros han salido de nuestra familia? Asterión negó con la cabeza, diciendo que no lo sabía. Rara vez tocaba otros libros además de ese plan descabellado. No es que no quisiera, pero el libro era tan extenso que hacía que la Biblia pareciera un folleto de 10 páginas. Calculó que solo había leído alrededor del 5% de todo el contenido y, a menudo, luchaba por comprender algunos de los términos avanzados del libro. 7, ese es el número que nuestra casa ha producido durante más de 1000 años. Eso significa que 7 personas que poseían la misma técnica que tú se convirtieron en señores oscuros. Hizo una pausa para recuperar el aliento y continuó. Debido a esto, hay muchas leyendas sobre nuestra familia en el mundo. Nos llaman por muchos nombres: demonios, monstruos de corazón frío sin emociones, monstruos con piel humana, aquellos que llevan el pecado. Nos ven como una familia que vendió sus propias almas a Lucifer a cambio de poder y conocimiento prohibido. Cuando maldicen, no maldicen en nombre de Morgana, sino en nombre de nuestro antepasado. Asterión escuchó en silencio y comprendió la preocupación de Narcisa. Ella estaba preocupada de que él sufriera por las palabras hirientes de los demás. Algo que él encontró lindo, pero completamente innecesario. El odio de la gente hacia él solo lo fortalecería aún más. Pero, Asterión supuso que Narcisa había sufrido bastante por las palabras de esta basura de gente. No estoy hecho de cristal, Cisi. Asterión miró sus fríos ojos azules y habló con una mirada orgullosa y segura. He aprendido que lo que la gente piensa de mí no me afecta en absoluto. Son solo personajes menores, sin importancia en la historia que estoy creando. Las palabras de Asterión dejaron a Narcisa aturdida por un momento, su voz todavía resonaba en su mente, estremeciendo su corazón. La dejó sin palabras. Si hubiera tenido este coraje desde que era joven, muchas cosas habrían sido diferentes en su vida. Lo siento, no me di cuenta de que ya eras un joven fuerte y maduro para tu edad. Narcisa suspiró impotente y habló en un tono ligeramente arrepentido. Ese término diminutivo no es muy agradable para describir a los hombres.
Algunos pueden sentirse bastante ofendidos. Aunque complacido con sus palabras, Asterión no apreció que lo llamaran pequeño. Los labios de Narcisa se curvaron en un elegante arco, formando una hermosa sonrisa mientras respondía simplemente acariciando juguetonamente su cabello. Asterión puso los ojos en blanco y los cerró gradualmente. Morfeo lo estaba llamando a su reino. Aunque no sabía si existía el infinito en este universo, ya que la muerte sí, no había razón para que no existieran otras entidades. Al ver su hermoso rostro tan cómodo e indefenso, supo que Asterión confiaba en ella para mostrar su lado más vulnerable. Narcisa besó su frente y se dio cuenta de que nunca había tenido una relación tan íntima con sus propios hijos, un hecho triste, pero no su culpa. Lucius no la dejó criar a sus hijos, lo que hizo que la relación entre ella y sus hijos fuera rígida. Parecía como si fueran extraños en lugar de madre e hijos. Capítulo 15. Gringos. Al oír las puertas del salón abrirse, Arcturus, que estaba absorto en la lectura de su periódico, levantó brevemente la mirada hacia la entrada y parpadeó, sorprendido por la escena que tenía ante sí. Narcisa y Asterión entraron al salón de la mano. El viejo patriarca Black no se sorprendió por la cercanía entre ambos. Se habían vuelto muy cercanos a lo largo de estos 5 meses. En cambio, se quedó atónito por el atuendo que llevaba su bisnieto en ese momento. A diferencia de su atuendo habitual, que consistía en trajes elegantes o algo más informal como pantalones negros y camisas blancas, Asterión vestía, en ese momento, un traje elegante, pero a diferencia de su habitual color negro. El traje ahora mostraba un tono verde oscuro, con el escudo de la casa Black extrañamente dividido a la mitad. El cuervo negro estaba posicionado en el lado derecho de la parte superior del escudo, dejando vacía la parte inferior del lado izquierdo. Parecía que el joven había reservado un espacio para el posible escudo de la casa noble de su linaje materno, algo que Arcturus dudaba que existiera. La madre del niño probablemente era una mugle con la que Regulus tuvo un breve encuentro durante una de sus noches de borrachera. Su nieto tenía debilidad por la bebida, especialmente cuando involucraba buen whisky. Aunque el color verde oscuro todavía le planteaba muchas preguntas, mientras miraba los ojos rubí de su nieto, Arcturus notó una clara chispa de diversión bailando en esos profundos ojos rubí. Por alguna razón, una extraña sensación de precaución surgió en su corazón. No podía precisar de dónde provenía esa sensación, pero estaba seguro de que algo extraordinario estaba a punto de suceder, y su bisnieto estaba involucrado de alguna manera. Buenos días. Espero que ambos hayan tenido una buena noche de sueño. A pesar de la cautela que sentía, Arcturus no dejó que se notara en su rostro. Saludó a los dos con su voz tranquila y profunda, sosteniendo brevemente su mirada en el rostro de su bisnieto. El niño estaba tramando algo. De eso estaba seguro. Tal vez sintiendo la mirada de Arcturus sobre él, Asterión le devolvió la mirada y asintió, sentándose al lado de Narcisa. Su plan apenas estaba comenzando y no quería exponer nada prematuramente. El recuerdo de cómo se había aparecido en el callejón ese día todavía estaba fresco en su mente y hoy sería el día de su venganza. Sí, Asterión era alguien que guardaba rencor fácilmente. Anhelaba ver al legendario Arcturus Black perder su compostura habitual, anhelando la sorpresa en el rostro del viejo patriarca al descubrir su linaje materno. Solo pensar en la imagen casi hizo que sus labios se curvaran en una sonrisa, pero afortunadamente logró controlarse y distraídamente untó mantequilla en su tostada. Narcisa miró a Asterión y luego desvió su mirada hacia Arcturus. Por alguna razón, ambos parecían estar tramando algo o actuando con cautela. La situación era extremadamente sospechosa e inusual. Sintiendo la atmósfera tensa que flotaba en el aire, Narcisa trató de cambiarla introduciendo un nuevo tema en la habitación. Abuelo, quería preguntarte antes, pero ¿dónde está el retrato animado de la tía Walburga? No lo he visto en ningún lado desde que llegué aquí. Arcturus dejó de leer el periódico por un momento y respondió con frialdad. Gracias a Merlin, fallecido hace mucho tiempo, su retrato se está pudriendo en algún lugar del sótano. Su voz tenía un dejo de veneno al mencionar a su difunta nuera y prima, Walburga, esposa de su hijo, Orion Black. Narcisa no se sorprendió por sus palabras, ni por la animosidad contenida en ellas. Sabía que Walburga y Arcturus nunca habían sido amigos. De hecho, eran prácticamente enemigos.
En cuanto a la razón detrás de esta animosidad, era principalmente la ideología extremista de sangre pura de Walburga. No es que Arcturus no fuera un ejemplo digno de sangre pura, pero el viejo patriarca era más pragmático y realista. No albergaba odio hacia los hijos de Mugles, ni deseaba un genocidio en masa en nombre de los ideales igualmente insanos de un megalómano como Voldemort. Creo que Asterión tiene derecho a conocer a su abuela, después de todo, ella seguía siendo la madre de Regulus, dijo Narcisa con cautela, temiendo provocar la ira de Arcturus con su sugerencia. Arcturus miró a Narcisa con una mirada impotente y luego a su nieto, quien lo observó con una expresión curiosa en sus ojos rubí. Creature, pronunció Arcturus con su voz profunda. En ese momento, el elfo doméstico, llamado Creature, apareció junto al anciano patriarca, inclinándose constantemente. Creature escuchó su llamado, Lord Black. La voz del elfo era vieja y ronca. Ve a buscar el retrato animado de Walburga al sótano, ordenó, todavía concentrado en la lectura de su periódico. Tus órdenes son un decreto, Lord Black. Creature recuperará el retrato de la noble Lady Black. El elfo doméstico estaba más que feliz de haber recibido la tarea. Se apareció del comedor a una velocidad extrema. Unos 40 segundos después, Creature regresó con un gran retrato hecho de roble negro. Curiosamente, el retrato mostraba a una mujer con un elegante vestido aristocrático negro, con el pelo peinado en un sofisticado moño. Era Walburga Black. Arcturus, vieja escoria muerta de sangre pura. Si alguna vez dejo este retrato, estás muerto. Te destrozaré como a un animal sarnoso. Te cortaré la polla, asqueroso bastardo. El retrato se movió como si estuviera vivo. Lo primero que hizo al llegar al salón fue maldecir al viejo patriarca de todas las formas posibles durante largos minutos sin detenerse ni una vez. Incluso Asterión se sorprendió por la cantidad de blasfemias pronunciadas en menos de un minuto. Arcturus ni siquiera se molestó en levantar la vista y siguió leyendo, ignorando los agudos y estridentes gritos de la mujer. Se preguntó si el retrato sentiría el dolor de ser quemado vivo si le prendía fuego. Mantuvo esa idea lista para probarla en algún momento en el futuro. Mientras el retrato de Walburga maldecía incesantemente a Arcturus, el retrato de Walburga notó a otras personas en el comedor, alguien a quien conocía especialmente bien, después de todo, la crió junto a su cuñada. Narcisa, mírate, te has convertido en una mujer tan hermosa y elegante como uno esperaría de una verdadera Black, habló Walburga en un tono completamente diferente de cuando maldijo a Arcturus. Aunque su tono era severo y serio. Ha pasado un tiempo, tía, saludó Narcisa a la mujer que prácticamente la crió. Incluso después de la muerte, Walburga todavía mantenía el mismo tono. Parecía como si ni siquiera hubiera muerto, aunque no era más que una colección de recuerdos. Se levantó de su silla y se paró detrás de Asterión, colocando sus manos sobre los hombros del niño. Pero, tía, quiero presentarte a alguien, más precisamente, a tu nieto, hijo de Regulus. El cuerpo de Walburga dentro del retrato se detuvo por completo, su mirada se posó en el niño cuyos hombros sostenía Narcisa. Miró los ojos rojos del niño durante un largo rato en silencio, y cuando finalmente volvió a hablar, sorprendió a todos en el pasillo. Hola, mi querido nieto, mírate, pareces un príncipe adorable. Arcturus y Narcisa miraron el retrato con incredulidad, preguntándose si estaban escuchando cosas, pues era imposible que Walburga Black hablara en un tono tan amable y dulce. La verdad sea dicha, ya sea Arcturus o Narcisa, sintieron un escalofrío recorrer sus espinas al escuchar el tono dulce de la mujer. Hola abuela, soy Asterión Regulus Black, es un placer conocerte. Asterión ignoró las miradas de asombro de ambos y saludó a su abuela con mucha elegancia y cortesía. A juzgar por tus modales, Narcisa ha hecho un buen trabajo al instruirte, sigue aprendiendo de ella fue mi obra maestra. Mi querido nieto Walburga no podía estar más feliz en este momento, como no debía, la legendaria técnica innata de la casa Black apareció en su linaje. Su alma, que probablemente se encuentra en el infierno, estaría saltando de alegría, junto con todos sus antepasados. Fin del video. Con esto terminamos el video. Recuerden suscribirse y dejar su like para que mi contenido pueda llegar a más personas.
Si quieren ver las nuevas historias y las continuaciones de las demás teorías primero que nadie pueden visitar mi Patreon, para apoyarme y poder mejorar la calidad de mi contenido, por el precio de $2 por mes, y poder ver todas las teorías que quieras. Link en mi perfil y en la descripción del video. Sin más que decir me despido. Chao.